Buenas tardes, señoras y señores. Siendo las 14:07 del miércoles 2 de julio del 2025, se constituye virtualmente el colegiado de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, presidida por quien habla, José Negra Flores, e integrada por los señores jueces supremos Iván Guerrero López y Norma Beatriz Carvajal Chávez, para proceder con la instalación del juicio oral en la causa número 16-2019-16, seguida contra los señores Osvaldo Espinosa López como presunto autor del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo específico previsto en el artículo 395 del Código Penal y tráfico de influencias agravado previsto en el artículo 400 del Código Penal en agravio del Estado. Juan Salazar Lainez como presunto autor del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo específico previsto en el artículo 395 del Código Penal en agravio del Estado. Mario Mendoza Díaz como presunto autor del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho activo específico previsto en el artículo 395 del Código Penal y como presunto instigador del delito de tráfico de influencias agravado previsto en el artículo 400 del Código Penal en agravio del Estado. Para efectos de garantizar la publicidad, esta audiencia se transmite a través de los canales oficiales del Poder Judicial. Recayendo la dirección de debate en quien les habla, se inicia la audiencia y se otorga el uso de la palabra a las partes intervinientes a fin de que procedan a realizar sus respectivas acreditaciones. Por favor, por el Ministerio Público. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señora fiscal. Buenas tardes, señor presidente, señores jueces supremos. Por el Ministerio Público, para el Cuba, Esperanza Fiscal, la Junta Suprema Provisional, Primera Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Gracias. ¿Por qué? La Procuraduría Pública, por favor. Buenas tardes, señores magistrados supremos, y con todos los presentes, por la Procuraduría Pública Especializada, Berta Bengoa Barrera, con registro del Colegio de Abogados de Lima, 19897, con domicilio procesal en la avenida Arequipa, 5060-5070 Miraflores, con casilla electrónica 49089, con correo electrónico bengoaberta@gmail.com. Gracias, señor magistrado. Porque por favor la defensa del señor Espinosa. Buenas tardes, señores magistrados supremos y con todos los presentes, por la defensa del señor Osvaldo Espinosa López, el abogado Eduardo Estrada Palacios con registro CAL 80742, casilla electrónica número 336 del CINOE, correo electrónico areapenalguerra@gmail.com y número de celular 9400-54-295. Muchas gracias. No tiene por qué. La defensa del señor Mendoza, por favor. Buenos días, señor presidente, o buenas tardes, perdón, señor presidente, señores integrantes de la Sala Penal Especial Suprema, señora fiscal, colegas todos, señores acusados, César Augusto Nakazaki Servigón, integro el estudio Sousa y Nakazaki, somos responsables de la defensa colegiada del señor Mario Américo Mendoza Díaz. Mi registro de matrícula del Colegio de Abogados es 29886, casilla electrónica 12435, correo electrónico c.nakazaki.ser@gmail.com, teléfono celular de contacto 998-345-788, y hago presente, señor presidente, que mi patrocinado se encuentra en la sala de audiencias. Claro, sí, después de que cada uno de los señores abogados se acredite, pasamos con ello, ¿ya? La defensa técnica del señor Salazar. Sí, señores jueces supremos, buenas tardes. Señora fiscal suprema, a todos los presentes. Abogado Wabel Ortiz Echevarría, en defensa del señor Juan Ulises Salazar Lainez. Mi domicilio procesal es calle Manuel González La Rosa, 469 San Isidro. Correo electrónico estudio@estudioavanto.pe, casilla electrónica 124291 y celular 982936673. Señor presidente, solamente informo que mi patrocinado se encuentra conectado y se acreditará cuando usted lo disponga. Claro que sí. Muchas gracias, Madi, por esa información. ¿Se consulta a la especialista de audiencia si también está presente algún defensor público? No, señor. Ya. La acreditación, por favor, del señor Espinosa. Buenas tardes, señores magistrados y a todos los presentes. Mi nombre es Osvaldo César Espinosa López, DNI 20590734 y domicilio en la calle Isla Santa Lucía, Manzana D1, lote 23, Cedros de Vía, Chorrillos. Muchas gracias, señor. No tiene por qué, señor Espinosa. La acreditación del señor Salazar, por favor. Sumiso.
Buenas tardes, señor presidente. Juan Salazar Lainez. Señores magistrados, señora fiscal. Juan Salazar Lainez, DNI 07230159, correo electrónico jusalz29@gmail.com. La acreditación del señor Mendoza. Buenas tardes, señores magistrados. Buenas tardes, señoras y señores. Soy Mario Américo Mendoza Díaz, DNI 093-75-868. Habiendo concurrido los sujetos procesales acreditados, conforme a lo establecido en el artículo 369 del Código Procesal Penal, se da por instalado el presente juicio oral. Técnicamente, se procede a señalar las reglas a efectos de que se pueda llevar a cabo el juicio oral sin mayor contratiempo. Se les invoca a los señores sujetos procesales que tengan puntualidad en las sesiones de audiencia, que se programen. Los sujetos procesales deben sujetarse a los principios de buena fe procesal, de tal forma que no exista ningún incidente que afecte el desarrollo del juicio oral, el mismo que se rige por el principio de oralidad. Por ello, todas las incidencias y solicitudes deben hacerse y fundamentarlas en las sesiones de audiencia, en las cuales el colegiado procederá a absolver al mismo. Asimismo, seremos vigilantes de que se cumplan los principios de nuestro modelo procesal penal, debiendo los sujetos procesales remitirse a principios puntuales que rigen esta etapa del proceso, procurando no realizar pedidos impertinentes o inoportunos, debiendo guardar respeto en el desarrollo del juicio. De lo contrario, será uso del ejercicio coercitivo, aplicando las normas correspondientes, por incurrir en falta de respeto o actos que riñen contra la ética y la buena fe procesal. Por último, hace presente que las inasistencias injustificadas, ante ellos se tomarán las medidas a efecto de comunicar a las entidades correspondientes. Se le consulta al especialista de audiencia si es que hay algún despacho pendiente. Señoras y señores, buenas tardes. Señor presidente, para informar a usted que no hay escritos pendientes para dar cuenta. Bien, entonces, continuando con el estado del proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 371.2 del Código Procesal Penal, corresponde la oralización de los alegatos de apertura de cada uno de ustedes. Se va a hacer el uso de la palabra, en primer lugar, al representante del Ministerio Público. Gracias, señor presidente. Durante este juicio oral, el Ministerio Público acreditará la responsabilidad de los acusados Juan Ulises Salazar Lainez, Osvaldo Espinosa y Mario Américo Mendoza por los delitos que se han atribuido y acreditaremos su responsabilidad penal. En efecto, probaremos que en esta causa vamos a establecer la comisión de el delito de cohecho pasivo específico atribuido al acusado Juan Ulises Salazar Lainez, básicamente porque en su calidad de juez especializado a cargo del 10º Juzgado Civil con su especialidad comercial y teniendo a su cargo la tramitación en primera instancia del expediente 3121-2009, que era un proceso seguido en contra de la empresa Inversiones Mirasac. Esta persona en esa posición de juez de la causa habría aceptado promesas de dádivas y beneficios y también habría recibido beneficios y dádivas de parte de Mario Américo Mendoza. Estos beneficios, promesas y dádivas fueron básicamente los siguientes: agasajos en diferentes reuniones sociales, y el beneficio está dado porque Mario Américo Mendoza habría intercedido a su favor en procesos a cargo del entonces CNM, Consejo Nacional de la Magistratura, para que pudiera ser ratificado. En ese sentido, lo que se buscaba era que el acusado Salazar Lainez emitiera resoluciones judiciales orientadas a los intereses de Mario Américo Mendoza, básicamente que tenían como finalidad adjudicar el inmueble ubicado en calle Los Recuerdos 109, Chacarilla del Estanque, San Borja, a la empresa Oreisac, que era la empresa vinculada a Mario Américo Mendoza, ¿no? Básicamente acreditaremos hecho eso a lo largo
del proceso. En su contraparte, acreditaremos también que Mario Américo Mendoza Díaz fue autor del delito de cohecho activo específico, toda vez que, conforme lo hemos narrado y acreditaremos durante el juicio oral, fue él quien le hizo las promesas de dádivas y beneficios y asimismo le entregó dádivas y beneficios al entonces juez de primera instancia, Juan Ulises Salazar Lainez, precisamente para que emitiera resoluciones favorables a sus intereses en este expediente 3121-2009. Asimismo, y como parte de esta trama de actos de corrupción realizadas por Mario Américo Mendoza Díaz, todas en la línea de obtener pronunciamientos favorables en el expediente 3121-2009 sobre ejecución de garantías, es que acreditaremos que en segunda instancia también Mario Américo Mendoza realizó actos de corrupción, esta vez con el juez de segunda instancia, el acusado Osvaldo César Espinosa López. Y básicamente lograremos acreditar que Mario Américo Mendoza Díaz, respecto de este acusado, también le habría prometido y le habría entregado dádivas y beneficios. Las dádivas igualmente están marcadas por cenas y reuniones donde se les proveía de todo tipo de comidas y bebidas, y el beneficio está enmarcado toda vez de que también el apoyo dentro de procesos que tenían que ver con el CNM, específicamente su apoyo para su designación como juez superior. En ese entendido, acreditaremos también dentro de este marco de imputaciones que el acusado Osvaldo César Espinosa López, en su calidad de juez superior provisional, integrante de la primera Sala Civil de Lima, a cargo del expediente 3121-2009 en segunda instancia, aceptó las promesas de dádivas y beneficios por parte de Mario Américo Mendoza Díaz, consistentes en agasajos en diversas reuniones sociales, y para que se interceda a su favor en el proceso de selección y nombramiento a cargo del CNM, emitiendo a cambio de ellos resoluciones judiciales sistemáticamente orientadas a confirmar la adjudicación del inmueble Zulitis a Oreiza, que era la empresa efectivamente vinculada con Mario Américo Mendoza Díaz. Asimismo, acreditaremos que como parte de los beneficios que recibió Espinosa López, estuvo el apoyo en el proceso de selección convocado por el CNM, la convocatoria 1-2012, concurso público para cubrir plazas vacantes de jueces superiores a nivel nacional, como contraprestación de las decisiones que emitió en el trámite del proceso de ejecución de garantías en el expediente 3121-2009. Asimismo, y signado en la acusación como hecho 2, acreditaremos el delito de tráfico de influencias agravado. Respecto de este delito, probaremos que el acusado Osvaldo Espinosa López, en su actuación como juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima, habría perpetrado el delito de tráfico de influencias agravado a título de autor, toda vez que, invocando influencias reales ante su coacusado Mario Américo Mendoza Díaz, le ofreció interceder a favor de su hijo Gianmarco Mario Mendoza Serrano con el juez César Adolfo de la Cruz Tipián del segundo juzgado civil subespecialidad comercial de Lima, quien tenía bajo su conocimiento el proceso judicial 1799-2008, y ello fue a cambio de recibir donativos consistentes en cenas, almuerzos, bebidas gratuitas
así como la promesa de beneficio consistente en ejercer su influencia ante los consejeros del entonces CNM en el periodo 2015-2020 para una futura ratificación en el cargo. Asimismo, acreditaremos sobre este extremo de la imputación del Ministerio Público que Mario Américo Mendoza habría sido el instigador de este delito de tráfico de influencias agravado, toda vez que esta persona habría determinado a Osvaldo César Espinosa López para que para que invocara sus influencias sobre el juez de la causa del expediente 1799-2008, que era César Adolfo de la Cruz Tipián, que estaba a cargo de este proceso en el segundo juzgado civil su especialidad comercial. No, este era un proceso en el que el hijo de Mario Américo Mendoza, de nombre Gianmarco Mario Mendoza Serrano, era un tercero que estaba pidiendo adjudicarse del bien inmueble. Acreditaremos que dentro de finalmente el bien, que era materia de ejecución, esto es el inmueble ubicado en calle Los Recuerdos, finalmente acabó en manos de las empresas vinculadas con Mario Américo Mendoza Díaz, y es más, dentro de en este inmueble se llevarían a cabo una de las reuniones a las que convocó Mario Américo Mendoza a los jueces que habrían fallado a su favor a lo largo del séquito del proceso. En consecuencia, durante el juicio oral, probaremos las imputaciones de la Fiscalía, toda vez que ustedes escucharán al testigo Alberto Montenegro, quien señalará que Mario Américo Mendoza Díaz lo contrató para prestar servicios de música durante la reunión del 7 de mayo del 2018 en la casa que efectivamente fue objeto del proceso, ubicada en calle Los Recuerdos, a donde Mario Américo Mendoza Díaz invitó a sus amigos los jueces, a quienes denominaba los amigos de los favores. También escucharán en juicio oral la declaración del testigo Luis López Ríos, abogado de Mario Américo Mendoza Díaz, quien señalará los vínculos entre Osvaldo Espinosa López, Mario Américo Mendoza Díaz y la relación con el trámite del expediente judicial a cargo. También escucharán la declaración de Aldo Panesi Moreno, martillero en la causa, quien pondrá en conocimiento cómo Mario Américo Mendoza Díaz, durante el trámite del proceso de ejecución, específicamente durante la etapa que estuvo a cargo del martillero público, lo contactó para lograr favorecer sus intereses. En igual sentido, escucharán la declaración de Daniel Orrego Rego, perito judicial que fue designado en el proceso para determinar los asuntos propios del expediente judicial, persona a quien también Mario Américo Mendoza Díaz buscó para ser beneficiado con los pronunciamientos de este perito judicial. En igual sentido, escucharán las declaraciones de Luis Soto Medina, que también fue abogado y amigo de Mario Américo Mendoza Díaz, y quien se encargó de elaborar una ayuda a memoria que le fue entregada al acusado Osvaldo Espinosa López, dentro de que es el contexto del hecho 2 sobre tráfico de influencias agravado, con la finalidad de que esta ayuda a memoria le sea entregada al juez de la causa, todo ello por disposición y manejo de Mario Américo Mendoza. Asimismo, escucharán la declaración de Walter Ríos Montalvo, quien señalará que en la reunión que realizó en su casa el 20 de abril del 2018, Mario Américo Mendoza Díaz le pidió invitar al juez Osvaldo Espinosa como parte del círculo de amigos íntimos que departirían en dicha reunión. Asimismo, con la prueba documental consistente en prueba registral de la empresa Oreizag y demás documentos, acreditaremos cómo esta empresa Oreizag estaba vinculada a los intereses del acusado Mario Américo Mendoza Díaz. Asimismo, con las copias del expediente 3121-2009 sobre ejecución de garantías, acreditaremos cómo se llevaron a cabo todas las incidencias dentro del proceso y las resoluciones que fueron emitidas por los jueces, por los acusados, tanto en primera como en segunda instancia, todas ellas destinadas a favorecer los intereses de Mario Américo Mendoza Díaz, que buscaban finalmente
otorgar la adjudicación del inmueble ubicado en calle Los Recuerdos 109, San Borja, a la empresa vinculada a Mario Américo Mendoza Díaz. Asimismo, durante el juicio oral, ustedes escucharán los audios y podrán advertir y leer los registros de comunicación en tiempo real que provienen de mandato legal, judicial, que ordenó la interceptación en tiempo real, y allí podrán ustedes advertir cómo en las comunicaciones entre Walter Benigno Ríos Montalvo y Mario Américo Mendoza Díaz, entre otros, en las que se escuchará cómo se habla de los jueces amigos, las reuniones y demás. Asimismo, con el acta de videovigilancia llevado a cabo el 7 de mayo del 2018 en el inmueble que fue materia de adjudicación, ubicado en calle Los Recuerdos 109, Chacarilla El Estanque, San Borja, podrán advertir cómo en el 7 de mayo del 2018 se llevó a cabo una reunión en esta casa a cargo del acusado Mario Américo Mendoza, a la cual acudieron los jueces, a quien dentro de los audios y demás contextos ustedes escucharán que los llaman los amigos de los favores. Asimismo, con las actas de extracción de información de los levantamientos del secreto de las comunicaciones y las propias documentales en relación a esto, acreditaremos una serie de comunicaciones telefónicas durante el tiempo que ocurrieron los hechos, básicamente entre Mario Américo Mendoza Díaz y Osvaldo Espinosa, asimismo entre Mario Américo Mendoza Díaz y Juan Ulises Salazar Lainez, entre Mario Américo Mendoza Díaz y el perito Daniel Orrego, y entre Mario Américo Mendoza Díaz y el martillero Aldo Panesi. Asimismo, con los documentos que tienen que ver con el proceso proceso de Juan Ulises Salazar Lainez, acreditaremos acreditaremos el beneficio, ¿no?, consistente en la ratificación de esta persona. Asimismo, con las copias certificadas del expediente que está vinculado al delito de tráfico de influencias, acreditaremos el trámite del mismo y la manera en cómo se llevaron a cabo las acciones pertinentes. Y con las declaraciones y con los audios y las escuchas también acreditaremos cómo se pudo determinar que Mario Américo Mendoza Díaz mandó a realizar una ayuda a memoria para que le fuera entregada a Osvaldo Espinosa, para que éste a su vez la entregara hacia el juez que conocía la causa del proceso del hijo de Mario Américo Mendoza. En ese contexto, al finalizar el juicio oral, no quedará duda de la responsabilidad penal de los acusados, y en ese sentido solicitamos que a Osvaldo César Espinosa López, en su calidad de autor de los delitos de cohecho pasivo específico previsto en el artículo 395 del Código Penal, y como autor del delito de tráfico de influencias agravado previsto en el artículo 400 segundo párrafo del Código Penal, delitos por los cuales la Fiscalía considera que existe un concurso real, solicitamos que se le imponga 14 años y 4 meses de pena privativa de la libertad, una inhabilitación de 20 años y una pena de multa de 727 días multa. Respecto del acusado, Juan Ulises Salazar Lainez, en su calidad de autor por la comisión del delito de cohecho pasivo específico previsto en el artículo 395 del Código Penal, la Fiscalía solicita que se le imponga 9 años de pena privativa de la libertad, una inhabilitación de 10 años y una pena de multa de 241 días multa. Y respecto del acusado, Mario Américo Mendoza Díaz, en su calidad de autor del delito de cohecho activo específico previsto en el artículo 398, y en su calidad tanto respecto de el juez Osvaldo César Espinosa López y del juez Juan Ulises Salazar Lainez, y también como instigador del delito de tráfico de influencias agravado previsto en el artículo 400 del Código Penal, solicitamos que se le imponga una pena de 12 años de pena privativa de la libertad, inhabilitación de 20 años y una pena de multa de 730 días multa. Eso es todo, señor. Muchas gracias. No tiene por qué. La Procuraduría Pública, por favor. Sí, señor magistrado, muchas gracias.
La Procuraduría, en tanto actor civil debidamente constituido, demostrará en el desarrollo de este juicio oral la concurrencia de los factores que determinan la responsabilidad civil, esto es, el hecho antijurídico, el nexo causal, el factor de atribución y el daño producido. Respecto al hecho antijurídico, acreditaremos que el acusado Juan Ulises Salazar Lainez, en su actuación como juez especializado a cargo del 10º Juzgado Civil, con su especialidad comercial de Lima, en el trámite del proceso de ejecución de garantías, expediente 3121-2009, seguido en contra de la empresa Inversiones Mira S.A., sometido a su conocimiento en el año 2011, aceptó y recibió promesas de dádivas y beneficios de parte de Mario Américo Mendoza Díaz, consistente en agasajos en diversas reuniones sociales y además de interceder a su favor en procesos a cargo del entonces Consejo Nacional de la Magistratura. Acreditaremos que a cambio de ello emitió diversas resoluciones judiciales sistemáticamente orientadas a adjudicar el inmueble Sublitis Oreisac, empresa vinculada al acusado Mario Mendoza Díaz, con la finalidad de que este último se beneficie del referido inmueble. Probaremos que el acusado Juan Ulises Salazar Lainez, entonces juez especializado civil de la Corte Superior de Lima en el año 2018, recibió beneficio de parte de Mario Américo Mendoza Díaz a su favor en el procedimiento de ratificación número 04-2017 para ser ratificado en su cargo de juez especializado titular como consecuencia de las decisiones que emitió en el trámite del proceso de ejecución garantía expediente 3129-2009, que fue sometido a su conocimiento, las cuales sistemáticamente permitieron la adjudicación del inmueble Sublitis Oreisac. Probaremos respecto del acusado Osvaldo César Espinosa López, que en el año 2011, en su actuación como juez superior provisional integrante de la primera Sala Civil de Lima, a cargo del trámite del proceso de ejecución de garantías expediente 3121-2009, sometió a su competencia en instancia de apelación, aceptó promesas de dádivas y beneficios por parte de Mario Américo Mendoza Díaz, consistente en agasajos en diversas reuniones sociales, entre ellas la realizada en su domicilio el 7 de mayo del 2018, y de interceder a su favor en los procesos de selección y nombramiento a cargo del entonces Consejo Nacional de la Magistratura, emitiendo a cambio de ellos resoluciones judiciales sistemáticamente orientadas a confirmar la adjudicación del inmueble Sublitis Oreisac. Acreditaremos que el acusado Osvaldo César Espinosa López, en el año 2013, en su actuación como juez superior provisional de la Corte Superior de Justicia de Lima, recibió como beneficio por parte de Mario Américo Mendoza Díaz apoyo a su favor en el proceso de selección convocado por el Consejo Nacional de la Magistratura en la convocatoria 01-2012 como contraprestación de las decisiones que emitió en el trámite del proceso de ejecución de garantías en el expediente 31-2009, sometido a su conocimiento y competencia en instancia de apelación. Probaremos que en el año 2018 el acusado Osvaldo Espinosa López recibió dádivas de parte de Mario Américo Mendoza Díaz, consistente en invitaciones, almuerzos y cenas. Acreditaremos que el acusado Mario Américo Mendoza Díaz, empresario vinculado a la empresa Oreisac, en el trámite del proceso de ejecución de garantías recaído en el expediente 3121-2009, en el año 2011 prometió y entregó dádivas y beneficios como agasajos en reuniones sociales, intercedió en procesos de selección y nombramiento a cargo del entonces Consejo Nacional de la Magistratura a favor de los acusados Juan Ulises Salazar Lainez y Osvaldo César Espinosa López, a fin de que en el expediente 3121-2009, tramitado tanto en primera como en segunda instancia, y que se encontraba sometida a conocimiento y competencia de los acusados, estos emitieran resoluciones judiciales sistemáticamente orientadas a materializar la adjudicación de un inmueble a favor de Oreisac, vinculada al acusado Mendoza Díaz.
Probaremos que el acusado Mario Américo Mendoza Díaz en el año 2013 entregó beneficio al entonces magistrado, hoy acusado, Osvaldo César Espinosa López, en su condición de juez superior de la Corte Superior de Justicia de Lima, consistentes en su apoyo en el proceso de selección convocado por el entonces Consejo Nacional de la Magistratura en la convocatoria 01-2012 como consecuencia de las decisiones que dicho acusado emitiera en el trámite del proceso de ejecución de garantías, expediente 31-2009. Esto en instancia de apelación. Acreditaremos que el acusado Mario Américo Mendoza Díaz en el año 2018 entregó dádivas al acusado Osvaldo César Espinosa López, entonces juez superior de la Corte Superior de Justicia de Lima, consistente en invitaciones a almuerzos y cenas como consecuencia de las decisiones que dicho acusado emitiera en el trámite del proceso de ejecución de garantía, ya señalado anteriormente, sometido a su conocimiento como juez superior provisional de la Primera Sala Civil de Lima. Probaremos que el acusado Mario Américo Mendoza Díaz entregó beneficio en el año 2018 al acusado Juan Ulises Salazar Lainez, entonces juez especializado civil titular de la Corte Superior de Lima, en el proceso de ratificación número 04-2017, en su cargo de juez especializado titular como consecuencia de las decisiones en el referido que el referido acusado emitiera en el trámite del proceso de ejecución de garantía número 21-21-2009, sometido a su conocimiento como juez del 10º Juzgado Civil de Lima. Probaremos que el acusado Osvaldo César Espinosa López, en su condición de juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima, invocó influencias reales ante el acusado Mario Américo Mendoza Díaz, ofreciéndole interceder a favor de su hijo Gianmarco Mendoza Serrano con el juez César Adolfo de la Cruz Tipián del 2º Juzgado Civil, su especialidad comercial de Lima, quien tenía bajo su conocimiento el proceso judicial 1799-2008 a cambio de recibir donativos consistentes en cenas, almuerzos, bebidas gratuitas, así como la promesa de beneficio consistente en ejercer su influencia ante los ex consejeros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura durante el periodo 2015-2018 para su futura ratificación en el cargo. Acreditaremos que el acusado Mario Américo Mendoza Díaz, el haber instigado al acusado Osvaldo Espinosa López, a quien dolosamente determinó para que influenciara a César Adolfo de la Cruz Tipián, juez del 2º Juzgado Civil, su especialidad comercial de Lima, que conocía el proceso judicial 1799-2008, donde su hijo Gianmarco Mendoza Serrano era un tercero con interés, con la finalidad de que el referido acusado emitiera resoluciones a favor de este último a cambio de la entrega de donativos consistentes en cenas, almuerzos, bebidas gratuitas, así como la promesa de beneficio consistente en ejercer influencias ante los miembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura durante el periodo 2015-2020 para su futura ratificación en el cargo. El señor magistrado, respecto al nexo causal en el presente caso, probaremos que los acusados actuaron con dolo, ya que no obstante el deber funcional que tenían cada uno de ellos, tanto como jueces, así como ciudadanos, vulneraron sus deberes positivos de no causar daño y que debían actuar conforme a derecho, acreditándose de este modo el elemento de relación de causalidad. Respecto al factor de atribución, probaremos que las respectivas acciones antijurídicas desplegadas por los acusados son causa determinante del daño extrapatrimonial causado al Estado. Respecto del daño causado, probaremos que a través de los medios de prueba como documentales, testimoniales, etcétera, que se actúan en el presente juicio oral, como dicha lesión originó consecuencias extrapatrimoniales, motivo por los cuales esta Procuraduría solicita como monto de reparación civil a favor del Estado en el siguiente orden. Por el delito de cohecho pasivo específico, hecho 1, que involucra al acusado Osvaldo
Espinosa López, solicitamos el monto por daño extrapatrimonial, la suma de 50.000 soles. Por el delito de cohecho pasivo específico, hecho 1, que involucra a Juan Salazar Lainez, como daño patrimonial, extrapatrimonial, solicitamos la suma de 50.000 soles. Por el delito de cohecho activo específico, hecho 1, que involucra al acusado Mario Américo Mendoza Díaz, como daño extrapatrimonial, solicitamos la suma de 50.000 soles. Por el delito de tráfico de influencias agravado, hecho 2, que involucra a los acusados Mario Américo Mendoza Díaz y Osvaldo César Espinosa López, solicitamos la suma de 50.000 soles. Acreditamos, señor magistrado, que dicho monto se establece considerando el factor objetivo donde se ha tomado en cuenta los intereses solicitados y dádivas recibidas en dichos actos jurídicos. Así también, respecto al criterio subjetivo, se tuvo en consideración el estatus jurídico que ostentaban los acusados, quienes en su rol de funcionarios públicos del Poder Judicial tenían pues el deber positivo de imparcialidad y probidad para la institución que representaban, en este caso el Poder Judicial. En el mismo sentido, el particular tenía el deber de dirigir su conducta de acorde a derecho. Y respecto al factor social, se ha tenido en consideración el daño a la institucionalidad de la persona jurídica, que en este caso, como lo dijimos, el Poder Judicial, el impacto ocasionado a la institucionalidad, el quebrantamiento de la relación de confianza que es indispensable que existe entre la administración y la comunidad. Muchas gracias, señor magistrado, he concluido. No tiene por qué. Por favor, la defensa del señor Espinosa López. Muchas gracias, señor magistrado supremo. No tiene por qué. Por la defensa del señor Osvaldo Espinosa López, se va a demostrar que la tesis fiscal no tiene ningún sustento y que respecto al hecho 1, ¿no?, tal cual ya ha mencionado el Ministerio Público, respecto al delito de cohecho pasivo específico que se le atribuye a mi patrocinado, no tiene ningún sustento probatorio, toda vez que mi defendido, ¿no?, conforme obra en autos, y también va a quedar demostrado en el desarrollo de la actividad probatoria, recién, como juez en el año 2011, supuestamente él vio el proceso que dice el Ministerio Público, y las supuestas reuniones que le atribuye la Fiscalía se llevaron a cabo en el año 2018, es decir, estos supuestos agasajos o las supuestas dádivas se dieron 7 años después. Ello se va a quedar corroborado a lo largo de la actuación probatoria. También se va a quedar demostrado que el Ministerio Público, como bien refiere, ¿no?, supuestamente mi patrocinado habría incurrido en ese ilícito penal. También va a quedar demostrado que él no ha cometido este ilícito penal toda vez que él, como órgano colegiado, habría actuado, ¿no?, en conjunto con 3 jueces superiores. Es decir, la resolución debía ser emitida con el conocimiento y debate de todos los magistrados. Ello va a quedar corroborado con la declaración de estos testigos que han sido convocados también al presente juicio oral. También se va a quedar acreditado que mi defendido no tenía ninguna clase de relación con el señor Mario Américo Mendoza Díaz, recién hasta el año 2014 aproximadamente, tal cual lo van a señalar también los testigos que han sido citados a juicio, y también en la declaración de mi patrocinado, como en la declaración del señor Mario Américo Mendoza Díaz, quien ha referido ya en su declaración previa que en el año 2014 aproximadamente recién ha tomado algún contacto o se conoció con mi patrocinado. Y en el año 2011 supuestamente se habría llevado el presunto acuerdo que atribuye el Ministerio Público, ¿no? También se va a quedar acreditado que mi defendido no tenía ninguna clase de relación, ya como he mencionado, ¿no?, con este señor Mario Mendoza Díaz. Además, se va a quedar corroborado que en el presente caso no concurren los verbos rectores de aceptar o recibir y que el hecho no constituye delito del cohecho pasivo específico que se le imputa a mi patrocinado. También respecto al hecho 2, con la actuación probatoria se va a quedar corroborado que mi defendido no ha alardeado o supuestamente presumido algún tráfico de influencias que le atribuye el Ministerio Público. Por el contrario, ninguna comunicación ha sido desde mi patrocinado hacia el señor Mendoza Díaz, sino que según las conversaciones que
ha presentado al Ministerio Público y que se va a actuar en el presente juicio oral, más bien acreditarán que estas comunicaciones fueron iniciadas por el señor Mendoza Díaz y no por mi defendido Osvaldo Espinosa López. Ello respecto al delito de tráfico de influencias. Y que, si bien es cierto, como recalco, que existieron llamadas, estas fueron realizadas por el señor Mendoza Díaz, quien es la persona, en todo caso, que solicitaría un supuesto apoyo, pero mi patrocinado en ningún momento alardeó tener influencia sobre el juez que estaba viendo el caso que refería el señor Mendoza Díaz. Esto es el juez del segundo juzgado especializado en lo comercial de Lima. Y también va a quedar acreditado que no existía ningún vínculo con el magistrado de la Cruz Tipián, que no existían conversaciones telefónicas entre ambos, que evidenciarían el supuesto tráfico de influencias. De manera que resultará imposible que por el solo hecho de coincidir en un evento se le arriba a la conclusión de que exista un vínculo de amistad entre uno y otro participante concurrente de este evento, ya que, según el Ministerio Público, dice que existieron unas reuniones entre mi patrocinado y el magistrado de la Cruz Tipián. El único hecho que reúne a mi defendido con dicho magistrado fue un evento deportivo organizado por la Corte. Entonces, va a quedar corroborado con las declaraciones de estos testigos, ¿no? Donde se va a demostrar que mi patrocinado no solo asistió, sino que han participado varios magistrados de la Corte. También se va a demostrar que mi patrocinado asumió como juez superior titular el 20 de mayo del 2013. A partir de esta fecha se computan los 7 años para la ratificación y después del 20 de mayo del 2020, el señor Guido Águila Grados juramentó como miembro del CNM el 7 de mayo del 2015 junto a los consejeros Iván Noguera Ramos y el consejero Orlando Velázquez Benítez. Por lo tanto, el periodo de todos ellos vencía los 5 años, con lo cual se va a quedar corroborado en la actuación probatoria de que el 7 de mayo del 2020 ninguno de estos 3 magistrados del CNM lo componían. Y no se puede hablar de un tráfico de influencias, es decir, el señor Mario Américo Mendoza Díaz no habría dado algún beneficio a mi patrocinado para que supuestamente se cometa el delito de tráfico de influencias respecto al hecho 2 que le atribuye el Ministerio Público. Señor Magistrado Supremo, también se va a acreditar con la resolución del Consejo Nacional de la Magistratura número 138-2013 de fecha 18 de abril de 2013 que recién se nombra mi patrocinado Osvaldo Espinosa López como juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima. A lo largo de la actuación probatoria también se ha admitido la declaración del testigo Luis Alfonso López Ríos, gerente de la empresa Alpaca Color, quien va a demostrar que sobre el vínculo que tendría él y mi patrocinado y el señor Mario Américo Mendoza Díaz, que no era ningún vínculo que ocasiona algún nexo entre mi defendido y el señor Mendoza Díaz. Es decir, el señor López Ríos no habría abogado o servido de puente para que mi patrocinado supuestamente favorezca al señor Mendoza Díaz. También se ha admitido al presente juicio oral como prueba la declaración del señor Luis Maesono Yamashita, es consejero del CNM en el periodo 2010 al 2015, quien con su declaración se va a demostrar que no existió ningún beneficio en el presente caso, ¿no? Ninguna comunicación con el señor Víctor Cono Sato y el señor Mario Mendoza Díaz. Asimismo, con la declaración testimonial del señor Ángel Romero Díaz, juez superior titular de la Primera Sala Civil de Lima, en aquel periodo, se va a corroborar que en las resoluciones emitidas en el expediente 3121-2009, en el proceso de ejecución de garantías, fue una decisión colegiada, ¿no? Del mismo modo, también se va a corroborar con la testimonial del señor César Solís Macedo y la declaración testimonial del señor Miguel Ángel Benito Rivera, quien declarará sobre las resoluciones emitidas en el expediente antes mencionado. Es decir, se va a corroborar porque la presunción de inocencia es un derecho inherente a todo ser humano, pero vamos a coadyuvar con el esclarecimiento de los hechos, con las pruebas admitidas y las pruebas documentales admitidas y los órganos de prueba también que se van a desarrollar en el presente juicio oral. Por todo lo antes mencionado, señor magistrado, va a quedar demostrada la inocencia de mi defendido y se va a tener que emitir una sentencia absolutoria a su favor. Muchas gracias, señor magistrado supremo. No tiene por qué. La defensa del señor Salazar Lainez, por favor.
Sí, Su Excelencia, muchas gracias. Yo voy a ser muy concreto y me voy a ceñir a lo que establece la norma procesal en el 371, numeral 2. La imputación en contra del señor Salazar Lainez es concreta, es un solo hecho. A él se le imputa que en el año 2011 aceptó una promesa de dádivas y beneficios, dice la imputación, en diversas reuniones sociales, y además de que intercederían a su favor en un proceso de ratificación que se iba a desarrollar en el año 2017-2018. Luego dice que en el año 2018 él recibió el beneficio de parte del señor Mendoza Díaz de que iba a interceder a su favor en este proceso de ratificación que antes he señalado. Los hechos son así de sencillos. Ahora, señoría, yo voy a ser breve, pero permítame contar una historia que resume este caso. La historia se llama El hecho de Procusto. Procusto era un posadero que ofrecía alojamiento a todos los viajeros. Tenía una cama de hierro con una medida exacta. Dice la historia que si el viajero era demasiado alto para la cama, Procusto le cortaba las piernas para que encajara. En cambio, si era demasiado bajo, lo estiraba a martillazos hasta que alcanzara la longitud correcta. Para Procusto, el viajero nunca tenía la medida adecuada. Era la realidad la que debía ajustarse a la fuerza a su cama de hierro. En este proceso, Sus Excelencias, el hecho de Procusto es la teoría de la Fiscalía, una teoría rígida, preconcebida, a la que se le pretende someter o encajar a la fuerza la realidad. Los hechos, la lógica y mi patrocinado, el señor Salazar Lainez, son el viajero al que se quiere estirar y cortar a como dé lugar para que encaje en esta cama de hierro. Para que el relato del Ministerio Público funcione, la han tenido que cortar, la han tenido que mutilar. Y el Ministerio Público les ha presentado a mi cliente, al señor Salazar Lainez, como un protagonista corrupto de la ejecución, en la ejecución de un inmueble en San Borja en el año 2011. Pero para hacer eso, el Ministerio Público ha ignorado la verdad que consta en la propia acusación y en los hechos de este expediente. Primer hecho que ha mutilado el Ministerio Público, que este proceso judicial que relatan no nació en el año 2011, nació en el año 2000 y no la inició la empresa Oreisac, sino la inició el Banco República en liquidación. Así obra en el expediente y así lo vamos a verificar cuando se actúe la prueba documental. La segunda verdad cortada, Sus Excelencias, es que la decisión judicial más importante de ese proceso civil, el auto de remate del inmueble de San Borja, no la emitió mi patrocinado, el señor Salazar Lainez, la emitió otro juez, el juez del 47º Juzgado Civil de Lima, el 4 de julio del 2003, 8 años antes de la resolución que ahora se cuestiona en este juicio. La verdad número 3 es que el cambio de demandante de Banco de la República a Oreisac tampoco fue gestionado por el juez Salazar Lainez. La propia acusación y el expediente señala que la transferencia de derechos se pactó en una minuta el 27 de diciembre del 2007 y fue comunicada al Juzgado Civil de Origen en febrero del 2008. Y fue ese mismo juzgado el que emitió la resolución 68, incorporando formalmente al proceso civil a Oreisac como sucesor procesal. Es decir, Sus Excelencias, cuando este expediente con más de una década de antigüedad llega al despacho del señor Salazar Lainez como juez del 10º Juzgado Comercial, la decisión de remate ya estaba tomada y el nuevo demandante, el sucesor procesal Oreisac, estaba plenamente legitimado en el proceso por decisiones de otros jueces. El rol de mi cliente no fue iniciar nada, sino continuar un trámite. Su acto, el del 15 de marzo del 2011, la famosa resolución 49, fue una consecuencia procesal lógica, adjudicar en pago al ejecutante Oreisac.
Esto está literalmente así descrito en el expediente judicial y así lo veremos en su oportunidad. Y ahora, la parte más reveladora de la Fiscalía, que ha cortado en su relato también, es ¿dónde estaba en todo este expediente civil el supuesto corruptor, el señor Mario Américo Mendoza Díaz? La respuesta, según la propia acusación, es en ninguna parte. La Fiscalía lo admite textualmente en la acusación. El señor Mendoza Díaz nunca apareció en el proceso ni como demandante, ni como demandado, ni como representante de Oreisac, y tampoco ocupó cargo alguno dentro de esta empresa. Era para efectos del expediente un fantasma procesal. Una vez más, el Ministerio Público cortó todo este contexto y ahora la ha tenido que estirar para que encaje en la realidad en esta cama de hierro preconcebida. Y para ello, estiran el tiempo de una manera inverosímil, pidiéndoles que crean, porque por este acto procesal que emitió el señor Salazar Lainez en marzo de 2011, aceptó promesas de dádivas y beneficios de parte del señor Mendoza Díaz que iban a ser cumplidas 7 años después, en el año 2018. ¿Cuáles eran esas promesas? Lo reitero, es inverosímil, pero lo reitero. La acusación dice que en el año 2012 el señor Salazar Lainez aceptó la promesa de agasajos en diversas reuniones sociales. Así dice la acusación y así lo han ratificado el día de hoy. Pero cuando revisamos la acusación, señoría, no hay ninguna reunión que se haya identificado, salvo una, la de mayo del 2018. Nosotros, en la etapa intermedia, le pedimos al Ministerio Público, a través del control formal, que nos digan cuáles son esas diversas reuniones sociales. ¿Cuál fue la respuesta? Eso se verá en juicio. El otro beneficio dice que el señor Mendoza Díaz iba a interceder a favor del señor Salazar Lainez en un proceso de ratificación que iba a suceder 7 años después ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Al respecto no van a encontrar ninguna prueba. Ahora, ¿cuál es la herramienta que han usado para estirar esta figura y coser los retazos que han cortado? La figura de delito continuado, sus excelencias. Es el martillo con el que han pretendido unir hechos inconexos, separados por 7 años de silencio probatorio. Y la pregunta más importante es, ¿por qué el Ministerio Público relata esta teoría? ¿Por qué no ha podido identificar ningún acto ilegal en el año 2011? ¿Y por qué no imputa hechos independientes del 2011 y 2018? Porque para el 2018 ya no había ningún proceso que requiriera el pronunciamiento del señor Salazar Lainez, porque ese proceso ya estaba resuelto muchos años antes, de manera definitiva. Esto también, respecto del delito continuado, nosotros lo cuestionamos en la etapa intermedia. ¿Qué respondió el magistrado? Que eso también se vería en el juicio. Finalmente, señoría, ¿cuál es nuestra promesa ante este honorable tribunal? Que a lo largo de este juicio, la defensa demostrará que el Ministerio Público no podrá probar que mi patrocinado aceptó promesa ilícita alguna en el año 2011 de parte de una persona que no era sujeto procesal, que no era demandante, que no era demandado, que no era representante, que no tenía ningún tipo de participación dentro de la empresa Oreisac. Del mismo modo, cuando acudió a una reunión que él lo ha reconocido, que lo ha declarado así en mayo del 2018, ya no había ningún proceso civil que requiriera pronunciamiento de parte del señor Salazar Lainez, porque la causa había sido resuelta muchos años antes de manera definitiva. Demostraremos que sus resoluciones judiciales fueron actos ajustados a derecho, consecuencias de un proceso que él no inició y cuya decisión medular él no tomó. Y finalmente probaremos que este tribunal no es el hecho de Procusto. Aquí no se estira la ley, ni se mutilan los hechos para que encajen en una acusación forzada. Al final de ese debate, la teoría de la Fiscalía se habrá roto bajo su propio peso y no les quedará más alternativa que dictar una sentencia absolutoria. Respecto del extremo civil, acreditaremos que en este caso el hecho no sucedió, por supuesto, no hay nexo causal, no se ha producido ningún daño y por tanto solicitaremos en su oportunidad que se declare infundada la reparación civil. Eso es todo, sus excelencias. Muchas gracias. La defensa del señor Mendoza Díaz, por favor.
Señor presidente, señores jueces integrantes de esta Sala Especial Suprema, como es un alegato de apertura, y sobre todo un alegato de apertura que se hace ante jueces, no ante un jurado de ingenieros y amas de casa, lo que corresponde marcar es cuál es nuestra oferta en el juicio. Nuestra oferta en el juicio es demostrar que la Fiscalía ha violado el principio de legalidad para permitir que se llegue a juicio con un hecho que no constituye delito de cohecho y tampoco constituye tráfico de influencias, porque la Fiscalía, cuando se revise la acusación, no postula y por tanto menos probará en juicio un pacto de corrupción donde mi cliente Mario Américo Mendoza Díaz haya comprado a 2 jueces civiles resoluciones judiciales. Eso la Fiscalía no podrá probarlo. La Fiscalía les habla de almuerzos, les habla de llamadas telefónicas, como si acá se tratase de buscar una conducta impropia, una conducta que no es propia de litigantes y jueces. Pero el cohecho no es una conducta impropia de litigantes o jueces. El cohecho, como vamos a demostrar, es un pacto de corrupción donde un particular le compra a un juez decisiones judiciales. Eso no lo probará la Fiscalía. Y la Fiscalía tampoco probará en el tema del tráfico de influencias un pacto de compra de servicios a un traficante de influencias respecto a pedido por un tercero. Ni pacto de cohecho, ni pacto de tráfico de influencias es lo que demostramos establecer en este juicio que no va a poder probar la Fiscalía. Y adicionalmente a un caso de insuficiencia de pruebas, demostraremos que el mal uso del delito continuado, el ocultamiento de la acción típica, lleva a que hechos que estarían prescritos hace mucho tiempo continúen siendo juicio hasta ahora, porque se confunde justicia con derecho penal del enemigo. Vamos a demostrar que acá no se trata que cuellos blancos terminen con condenas. De eso no se trata. Vamos a demostrar que aquí se trata de aplicar la ley y de acuerdo a esa ley determinar cuándo hay delito y cuándo no hay delito, como nosotros prometemos demostrar en ese caso que no hay delito, y demostraremos que en su momento se justifica que nuestro patrocinado debe ser absuelto tanto de la acusación de cohecho como de tráfico de influencias. Gracias, señor presidente y señores jueces supremos. No tiene por qué, doctor Nakazaki. Bien, vamos a proseguir entonces con la lectura de derechos. De conformidad con el artículo 371.3 del Código Procesal Penal, se le informa a cada uno de los señores procesados estos derechos, que son a contar con una defensa y su libre elección o pública, como lo vienen haciendo ahora. Si desean variar, ya es cuestión de cada uno de ustedes, a ser tratado con respeto y dentro del marco de la presunción de inocencia, a manifestarse libremente la acusación o de no declarar sobre los hechos. Podrán solicitar en cualquier estado del juicio ser oídos con el fin de declarar o complementar sus afirmaciones o declarar si anteriormente se hubieran abstenido. Podrá comunicarse en todo momento con su defensor sin que por ello se paralice la audiencia, derecho que no podrá ejercer durante su declaración o antes de responder a las preguntas que se le formulen. Ahora vamos a pasar a una estación que se denomina conclusión anticipada del juicio. Habiendo todas las partes procesales oralizado sus alegatos de apertura y luego darte la lectura de derechos a cada uno de ustedes, de conformidad con lo establecido en el artículo 372.1 del Código Procesal Penal, voy a consultar a cada uno de ustedes, señores, si admiten ser autores del delito en materia de acusación y responsables de la reparación civil, y si fuera afirmativa su respuesta, proceder con la conclusión anticipada del juicio con el otorgamiento de los beneficios procesales correspondientes, los mismos que previamente emitir su respuesta pueden consultar con cada uno de sus señores abogados defensores. Asimismo, en el caso que sea afirmativa, podrán conferenciar con el Ministerio Público y actor civil para llegar a un acuerdo y sea expuesto ante el plenario. En primer lugar, le voy a consultar al señor Osvaldo César Espinosa López, que obviamente primero consulte con su abogado defensor para que me dé la respuesta, por favor. Ya, podemos apagar los audios, usted puede conversar con su abogado 1 minuto, 2 minutos, el tiempo que estime y nos responde, por favor, ¿ya? O la misma pregunta le vamos a hacer a cada uno de ustedes. Creo que vamos a hacer un receso de 2 minutos, ¿ya? Para que puedan conversar con ustedes y cuando retorne me puedan decir lo que estimen, ¿ya? Permiso, por favor. Por favor, le pedimos a todos que retornen. Señor Espinosa López.
¿Cuál es su respuesta? Señor, yo ratifico mi inocencia y vamos a continuar con el juicio. Ya, señor Espinosa. El señor Salazar Lainez, por favor. Reitero y ratifico mi inocencia y que continúe el juicio. Ya, señor Salazar. El señor Mendoza Díaz, por favor. Yo no acepto los cargos y que continúe el juicio, señor. Bien, señor Mendoza. Bien, entonces vamos a pasar a la estación de prueba nueva, ¿ya? Conforme al artículo 373 del Código Procesal Penal. Se corre traslado primero al Ministerio Público. ¿Tiene alguna prueba nueva, señora fiscal? No, señor presidente. A la Procuraduría Pública. No, señor presidente. A la defensa del señor Espinosa. No, no, señor presidente. A la defensa del señor Salazar. Ninguna prueba nueva, señoría. A la defensa del señor Mendoza. No, señor presidente. Conforme. Vamos a ir avanzando entonces. Entonces, la estación sería la del artículo 375 del Código Procesal Penal. Tendríamos que continuar con la actuación probatoria, ¿no? Lo primero que le preguntaría a cada uno de los señores es si van a declarar, porque si desean libremente podrían hacerlo. Entonces vamos a consultarle en primer lugar al señor Espinosa López. ¿Va a declarar en este momento? ¿Lo va a hacer después? Sí, señor, voy a declarar, pero al final, señor. Ya, señor Espinosa. El señor Salazar Lainez. Eventualmente declararé al final del proceso. El señor Mendoza Díaz. Al final del proceso, doctor. Ya, señor Mendoza. Entonces, vamos a ver el tema de la actuación probatoria, ¿no? Acá se han emitido 16 testigos, de los cuales 9 han sido admitidos a favor del Ministerio Público con acción de la Procuraduría, 13 a favor del señor Mendoza y 5 a favor del señor Espinosa López. O sea, hay pruebas comunes también de las pruebas personales, ¿ya? Entonces, para la siguiente audiencia va a ser el día miércoles 9, en el mismo horario, de 2 a 3:30. Tenemos muchos juicios orales. Justamente este juicio oral es uno de 4 que hoy día estamos abriendo, hoy día miércoles, y por lo tanto tenemos 1 hora y 30 a la semana por ahora para poder avanzar el juicio oral. Entonces la siguiente sesión va a ser el miércoles 9 de 2 a 3:30 hasta que tengamos más tiempo para poder darles una mayor cantidad de horas. Citaríamos, señora fiscal, Procuraduría, y en lo que compete también a algunos de los señores procesados, a un par de testigos, al señor Alberto Antonio Montenegro Tigre. ¿Es conforme? Conforme, señor. Al señor Luis Alfonso López Ríos. Conforme, señor. Lo digo porque no sé si alcanzará el tiempo, pero la idea es que si puede ser que falle algún órgano de prueba, y de todas maneras necesitamos contar, por esa razón es que citaríamos a ambos. ¿Conforme, señora fiscal? Conforme, señor La presidente. Procuraduría. Conforme, señor magistrado. Bien, la defensa del señor Espinosa. Conforme, doctor. La defensa del señor Salazar. Conforme, señoría. La defensa del señor Mendoza. Conforme, señor director de debates. Ya, doctor Nagasaki. Entonces, bajo los apremios de ley, por favor, a través de nuestro especialista de audiencia, hay que cursar las comunicaciones que corresponda para que la próxima sesión podamos contar con estas dos personas, ¿ya? Ya tienen la fecha, ya tienen la hora, ya tienen el programa. Muchas gracias por su presencia. Sí, señora fiscal, diga usted. Señor presidente, si en la próxima sesión nos pudieran dar el rol de varias fechas para poder ubicar a los testigos. Por ahora las fechas son los miércoles. Por ahora, no sé cuánto tiempo podrá hacer eso. Me imagino que mínimo un mes. No sé, quizás en agosto puedan cambiar las cosas. En agosto, en septiembre puedan cambiar las cosas, pero ahora está copada la gente. ¿Ya? Entonces, conforme, señor. Le vamos a avisar con anticipación, no vamos a hacer nada improvisado, tampoco nada unilateralmente. Este es un juicio donde respetamos a cada uno de ustedes y cada uno tiene su agenda y nosotros también, ¿ya? Entonces, si hubiera alguna eventualidad, se les dirá, porque puede ser que también se presente eso, alguna contingencia, se enferma alguno de nosotros, en fin, no sé, ¿ya? Entonces, quedamos en eso.
Muchas gracias. Bajo los apremios de ley que compete incluso a los jueces, nos vemos la próxima sesión para que estén acá presentes. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Guerrero. Gracias, doctora Carvajal. Muchas gracias por su presencia. Buenas tardes.